¿Cómo es el colapso de la nebulosa para formar estrellas? ¿Y qué tipo de mecanismos hay para disipar el calor más allá de los que hemos visto hasta ahora? Bueno, bienvenido nuevamente. Mi nombre es Eduardo Bertinaviré y vamos a completar un poco lo que vimos ayer sobre, bueno, cómo colapsan las nebulosas para formar estrellas o en un principio, en los primeros millones de años del universo, no solo formar estrellas, sino formar agujeros negros supermasivos, que aparentemente los agujeros negros supermasivos que formaron el núcleo de las galaxias activas, los cuásares, y que después pasaron a ser los agujeros negros supermasivos que tenemos en general en todas las galaxias, como Sagitario A en la Vía Láctea, o M87, que fue el primer agujero negro fotografiado por el telescopio de horizonte de eventos. Esta imagen que, bueno, se parecen un poco también las dos imágenes, y es la primera imagen directa, una imagen real de la sombra de un agujero negro. Porque, bueno, el agujero negro es negro, no emite luz, pero sí que se ha visto todo este disco y toda la sombra, como se le dice, a todo lo que rodea al agujero negro. Bueno, por efecto ya hemos visto, reitero lo que hemos visto en algunos días, un breve repaso. Para generar agujeros negros supermasivos de 10 millones, 100 millones de masas solares, en principio, y además en etapas tan, o sea, con un universo tan joven, en principio está muy difícil de que sean solamente agujeros negros estelares y que se vayan agrupando entre ellos por acción gravitacional. A ver, si nos vamos atrás en el tiempo, el universo era más pequeño, eso está claro. Se formaron agujeros negros muy grandes, también está claro, porque habían estrellas muy grandes por el hecho de que las nubes colapsaban de forma más grande, pero no sería suficiente o tendría, no sé, como parece mucha casualidad de que muchos miles de agujeros negros se terminen agrupando, que está relativamente cerca y formar uno solo. O sea, fusiones demasiado rápidas en definitiva. Para un universo que se está expandiendo, eh, fusiones muchas fusiones y muy grandes, y eso no parecería ser lo correcto en principio. Entonces, ¿qué ocurre? Que las explicaciones, lo que nos dan los modelos de cómo se formaron, bueno, fueron nubes que colapsaron directamente. Ahora, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando colapsa la nube y, bueno, comparando más que nada lo que sabemos ahora de la actualidad, porque se está viendo. Una nebulosa común y corriente que colapse, la acción del gas, la acción de la gravedad comprime el gas. Y recordemos que siempre, ya sea una nebulosa o el cuerpo que sea, hay una conservación del momento angular. En una nebulosa puede no conservarse completamente, pero el momento angular es, el, es como un eje de rotación preferencial en el centro de masas en el cual sería el producto de la masa por la velocidad de giro por la distancia hacia ese centro. Es lo que hacen las bailarinas cuando hacen el giro en el cual toman impulso y cierran los brazos porque están haciendo que toda la distribución de masa, toda la distribución de la masa del cuerpo, acercarla lo más posible al eje de giro. Entonces ahí es cuando aumenta mucho la velocidad, porque la masa total no cambia. ¿Qué es lo que cambia? Si disminuyo la distancia al eje y el momento se conserva, tiene que aumentar la rotación, porque la masa no cambia. Entonces, en definitiva, es eso. En la nebulosa pasa eso, por eso cuando va colapsando, vamos a considerar masas, estrellas de pocas masas solares, empieza a colapsar y se achata como un disco y ahí el disco de acreción que se llama empieza a girar. Pueden en algunos casos eyectar materia por los polos, si hay un exceso de momento angular, terminan eyectando materia por los polos y bueno, son los casos en el cual no se conserva, pero sí que en general se conserva. Ahora, primero, habíamos visto ya ayer y los días anteriores cuando veníamos hablando de todo lo que es el universo temprano, en el cual para que las nubes se colapsen, de alguna manera el gas tenía que disipar el calor. Y vimos de que, bueno, el polvo es un gran disipador de calor. ¿Por qué? Porque tiene cierta energía térmica, entonces emite por infrarrojo como un cuerpo negro y de esta manera está disipando el calor. Entonces el colapso de la nube, cuando comienza el colapso, es un colapso isotérmico. ¿Por qué? Porque no está aumentando la temperatura porque la nube va comprimiendo y este disipador de calor hace que, no,
esté todo el exceso de calor por el que el gas está comprimiendo, lo está emitiendo. Entonces la nube no aumenta de temperatura. Entonces es un colapso isotérmico. Ahora también una protoestrella, cuando se forma este disco, ya tenemos fricción y colisión entre partículas. Entonces esta fricción también en definitiva, que podría ser de que aumente la temperatura, también están sirviendo como disipadores. Vimos que el polvo es el principal disipador. Ahora también se puede producir el proceso, lo que es la radiación de frenado, el Brennstrahlung, del alemán Brennstrahlung, que es radiación de frenado, que es cuando también dos nubes colisionan y hay colisiones entre partículas y hay emisión de altas energías, radiación X o partículas con mucha energía. Aquí también se terminan, cuando hay partículas grandes, pueden ser núcleos de helio, moléculas grandes, y pasa una partícula y es desviada, frenada, y ahí están emitiendo, puede ser radiación X o energía de alta energía. Aquí se está frenando estas partículas y están emitiendo en una frecuencia que no hace de que esté calentando el gas. Entonces también es una de las maneras de poder disipar la temperatura que tiene esta nube y contribuir a que colapse y los colapsos sean en fragmentos más pequeños en definitiva, porque el mecanismo es ese, es disipar el calor que tiene el aumento, si está aumentando la temperatura, todo este calor que está generando es disiparlo como un radiador en el cual haga de que la nube pueda colapsar y colapsar en fragmentos más pequeños y termina formando estrellas tal como las conocemos. Bueno, en principio, en las primeras etapas del universo, recordemos, teníamos todo muy comprimido, en el cual las nebulosas también podría también ocurrir este mismo ejemplo de colisión de nebulosas, de la misma manera que puede ocurrir ahora. Ahora, el disipador que había en esa época, el más conocido es simplemente el hidrógeno molecular, el H2, en el cual eh, era básicamente como el principal, porque al no haber ningún tipo de gas y polvo, la disipación de este calor era simplemente por estas moléculas, que en definitiva sería como las únicas moléculas que habría, porque si es hidrógeno y helio, de la composición del universo temprano, la composición del universo, en definitiva, toda la materia que se genera son hidrógeno y helio y trazas de litio y berilio, pero esos son, prácticamente no se cuentan como para cumplir una función de disipar el calor del gas. Entonces, la gran abundancia de hidrógeno, 75%, estando frío, en nubes moleculares, porque se forma H2, serviría como disipador. Y esto es lo que generaba de que se pudieran formar estos agujeros negros. En la actualidad, entonces, tenemos estrellas más pequeñas. ¿Por qué? Porque tenemos una composición ya con muchos metales. O sea, tenemos una abundancia de elementos pesados totalmente diferente a la que había en un universo temprano. Y en una estrella estándar como el Sol, cuando tenemos un disco de acreción en el cual empieza a girar el gas en este disco y se aplana por conservación de momento angular, se aplana y forma forma de disco. Aquí también hay disipación, así que en principio también la estrella de alguna manera está colapsando y el exceso de momento angular, si es que lo tiene, lo está emitiendo por los polos como materia, y si no, bueno, acreta todo el gas dependiendo qué tan grande sea este disco. Lo que tiene es que, bueno, en general, por lo menos las estrellas de población 1, las que tenemos actualmente, sí que tienen gran abundancia de metales y por eso la mayoría de las estrellas están en condiciones de formar sistemas planetarios. ¿Por qué? Porque tenemos gran cantidad de polvo en el cual en este disco no se acreta y va completamente a la estrella, sino que lo que ocurre es que todo el material, más que nada este polvo, queda en el disco y cuando la estrella inicial, cuando el núcleo de la protoestrella en definitiva
el gas se va comprimiendo y supera los 10 millones de Kelvin, es ahí cuando empieza a emitir, a producir radiación gamma, o sea, fusionar hidrógeno, y ahí detiene este colapso, empieza a emitir más radiación, termina como quien dice el viento estelar que produce limpiando gran parte de este disco por el viento, y lo que termina quedando son, eh, bueno, los planetas, en definitiva. Si ya había acumulaciones de materia, no es que se vaya todito el gas, porque tenemos planetas gigantes gaseosos, en nuestro sistema solar los tenemos. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, pero bueno, también por eso un poco que los planetas rocosos están más cerca del Sol, y a medida que se va como volando hacia afuera, soplando hacia el exterior, el gas queda como más afuera. Todo lo que no cayó en la estrella se termina expandiendo en este disco de acreción, se va hacia afuera, y por eso los planetas gigantes, más allá también de la diferencia de temperatura que tenemos, todo el gas termina condensando o formando acumulaciones, acretando a una cierta distancia. Por eso el tema de los planetas gaseosos que están a mayor temperatura, y los planetas rocosos terminan estando más en el interior. Y bueno, y la estrella en este caso termina su compresión cuando las fuerzas son equilibradas, tanto la gravedad, que trata de seguir comprimiendo el gas permanentemente, y la presión del gas, que trata de compensar de alguna manera, de expandir el gas. Entonces llega a un equilibrio, este equilibrio hidrostático, en el cual permanece la forma de la estrella, y por eso la forma esférica, porque el centro de masas está en el centro, entonces es una eh, geometría esférica por eso mismo, porque si tenemos un punto central que sería el centro de masas, hay una simetría esférica respecto a ese punto, y por eso las estrellas son esféricas. Si tienen velocidad de rotación muy grande, tienen cierto achatamiento, como también las tienen los planetas, pero en definitiva la forma siempre es esférica. Por eso todos los cuerpos, cuando hay un equilibrio hidrostático, termina siendo esférico. Las nebulosas a priori no tienen forma alguna. ¿Por qué? Porque el gas no domina ni cerca la gravedad. Está simplemente sin forma, amorfo, y hasta que no colapse, no va a tener forma a nada, va a tener un movimiento más caótico, y después, luego del colapso, es que empieza todo este mecanismo de eh, si hay que disipar calor, si hay que comprimir y empezar a girar, a formar discos. Porque primero es esto, es colapso, aumento de momento, conservación de momento angular, aumento de velocidad de giro, achatamiento, y después lo que termina como resultado es, cuando todo termina, todo este proceso de evolución del gas, queda un núcleo, que es la estrella, es esférica, y todo el resto del planeta, si es que se forman, terminan quedando en lo que era el disco de la protoestrella. Por eso siempre los planetas están todos en el mismo plano, y a su vez el movimiento es en siempre la misma dirección. No hay que un planeta vaya en un sentido y otro en el otro y vayan, no. Eso solamente se da en Tritón, que Tritón es un satélite de Neptuno que va en dirección contraria a todos. Pero esto se supone que era un planeta enano como Plutón, se acercó mucho y quedó orbitando Neptuno, pero en dirección contraria. Pero bueno, más o menos este es el comportamiento del gas, eh, todos los posibles mecanismos que hay para el colapso de las nebulosas, y qué mecanismos hay para disipar el calor. Y como antes no había material que disipe de forma tan eficiente el, el gas, bueno, por eso las estrellas de población 3, las primeras que ocurrieron, fueron tan masivas, y se estima que los agujeros negros que formaron los cuásares y los núcleos, que son los que están actualmente en los núcleos de la galaxia, fue directamente por el colapso de la nube, porque no había nada que pudiera disipar el calor, porque en definitiva la composición del universo era otra. Más allá de que siga predominando el hidrógeno, no había ningún elemento pesado, no había metales para que hicieran esta función de disipación del calor. Entonces las nubes colapsaban de otra manera. Y ahí está la gran diferencia. James Webb ya está trabajando, observando en este tema, y
hay indicios, no está comprobado aún, pero sí que hay indicios de que sí existieron las estrellas de población 3. A lo mejor se terminan comprobando o directamente se puedan observar, ya si estamos viendo tan atrás en el universo o tan lejos en distancia, eh, la luz ya puede estar fuera del visible y podría estar en el infrarrojo. Pero bueno, como James Webb está pensado para eso y está, su rango está en el infrarrojo, puede observar el universo tan antiguo en el cual ya la luz visible se ha estirado a infrarrojo cercano. Bueno, lo dejamos por aquí. Si es la primera vez que me estás viendo, te cuento que todos los días subo un video nuevo, así que te invito a que te suscribas, que actives la campanita, compartas el video y bueno, todas las interacciones que hay en YouTube. Y muchas gracias por mirarme. Adiós.